tercerización, más allá de la intermediación, porque la intermediación sí es un tema mucho más estricto, hay muy pocas empresas intermediadoras. ¿Por qué? Porque tienen que tener un capital mínimo, porque tienen que tener carta fianza al Ministerio de Trabajo, porque su objeto social únicamente debe ser intermediación. Tienen, digamos, muchos requisitos que muchas empresas no se atreven a ser empresas intermediadoras por tales vallas que existen. Pero empresas tercerizadoras hay muchas. ¿Por qué? Ahí no hay esos requisitos. Es mucho más flexible. Como les dije, un estudio, nosotros, una firma de abogados, tercerizamos el servicio legal, hacemos un outsourcing legal, como los contadores hacen un outsourcing contable para algunas empresas clientes. ¿Somos empresas tercerizadoras? Somos empresas tercerizadoras. ¿Tenemos que registrarnos? No. ¿Tenemos que tener una carta de fianza? No. ¿Tenemos que tener un capital mínimo? No. Es más sencillo brindar un servicio de tercerización. Pero ahora tenemos que tener cuidado en que, por ejemplo, no estemos tercerizando una actividad que forma parte del núcleo de negocio de nuestro cliente. Y ahí vemos el tema de revisar su objeto social, ver si esa es la actividad, digamos, característica o que lo caracteriza frente en el mercado a esta empresa usuaria, de no estar tercerizando las actividades principales o que forman parte del núcleo, ¿no? Sí se puede tercerizar actividades especializadas. Por ejemplo, es una empresa que brinda, no sé, es una pesquera. Pero la pesquera tiene algunos temas especializados. Por ejemplo, quieren hacer, no sé, un análisis de costos, contabilidad de costos, temas especializados. Eso no lo van a poder contratar ellos o tener a alguien en su planilla ahí, lo tercerizan. Actividades especializadas sí se pueden tercerizar. Entonces, lo que hemos visto con esta norma es que se ha restringido el tema de las actividades tercerizadoras, se ha establecido la desnaturalización de las actividades de tercerización, las infracciones ya con los cambios en la normativa de SUNAFIR, se ha, digamos, restringido en sí la actividad de tercerización. Pero ¿qué tanto esto afecta a la economía? ¿Qué tanto esto o el procedimiento que siguió el Ministerio de Trabajo para dar estas restricciones es legal? Y eso ha sido revisado por Indecopi. Y cuando salió esta resolución, que salió hace semana y media, 2 semanas, ahí nada más a los días que entró en vigencia las restricciones de la tercerización laboral, a los días salió una resolución de Indecopi que declara barrera burocrática estas restricciones a la tercerización laboral. Entonces ahí nos encontramos ya ante una pelea entre el Ministerio de Trabajo e Indecopi. Y justo me llama un cliente y me dice, doctor, pero ¿qué hace Indecopi en este tema? Este es un tema de tercerización, de naturalización, de relaciones laborales y cómo estos trabajadores van a pasar a la empresa principal y demás. ¿Qué hace Indecopi acá? Indecopi no ve el tema de los consumidores. Y allí tenemos que ir a la resolución emitida, vamos a la siguiente, por esta comisión de eliminación de barreras burocráticas. Esta comisión que se creó en Indecopi es una comisión especializada que revisa si las normas dadas por el gobierno son realmente barreras para el desarrollo económico del país, si se convierten en barreras o no. Y hace todo un análisis Indecopi y concluye que sí, es una barrera burocrática. Incluso dice deben aplicarse estas restricciones dadas por el gobierno. Entonces ahí viene la gran pregunta de todos los empresarios o que tenían servicios tercerizados, que ya están a punto, incluso ya están firmando los contratos para que los trabajadores que estaban en esta desnaturalización sean incorporados. Tengo clientes que incluso me habían llamado para hacer los convenios tripartitos para trasladar personal de la empresa tercerizadora a la empresa principal, porque se daban cuenta que efectivamente estaban en el presupuesto de neutralización y estaban haciéndose los contratos y salen de COP y dicen, esperen. Aquí estamos ante una barrera burocrática del Ministerio de Trabajo. Esta norma no debería aplicarse. Entonces ahí otra vez ponen los paños fríos y dicen, entonces, ¿qué hacemos nosotros como empresas? ¿Le hacemos caso al Ministerio de Trabajo y a SUNAFIR? ¿Sí puede ser SUNAFIR? ¿O nos amparamos con Indecopi? Porque Indecopi
me dice que esa es una barrera burocrática y no tengo la obligación de cumplirla. Así que eso nos va a llevar ahora a analizar esta resolución de Indecopi. Lima, 18 de agosto del 2022, es cuando emiten esta resolución. Lo emiten porque luego lo publican en el Diario Oficial del Peruano, para que sea de conocimiento general. ¿Quién interpuso esta denuncia? Es una denuncia de barreras burocráticas. Interpuso COSAPI Minería SA, una empresa minera. ¿Contra quién? Contra el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque considera que esta norma de restricciones a la tercerización es una barrera burocrática. ¿Y qué dice, en resumen, Indecopi? Que si se declara que constituyen barreras burocráticas ilegales las siguientes medidas impuestas por el Ministerio de Trabajo. 1. La prohibición de tercerizar las actividades que forman parte del núcleo del negocio de una empresa, materializada en el último párrafo del artículo 2 del Decreto Supremo 06-2008, que aprueba el reglamento y del Decreto Legislativo 1038, modificado por el Decreto Supremo 01-2022-TR, que es el Decreto Supremo que hemos analizado al inicio. Entonces, eso nos lleva a pensar, entonces, ¿para qué hemos hecho toda esta ponencia? ¿No? Analizando el Decreto Supremo 01-2022-TR para que finalmente venga el Indecopi y nos diga, no lo apliques, porque es una barrera burocrática ilegal. Lo que dice el Indecopi, efectivamente, de manera expresa dice, es una barrera burocrática ilegal la prohibición de tercerizar las actividades que forman parte del núcleo del negocio. Está contradiciendo totalmente al Ministerio de Trabajo. ¿Qué más? Es barrera burocrática ilegal la exigencia de considerar como desnaturalización de la tercerización cuando el desplazamiento de trabajadores por parte de la empresa tercerizadora se realiza para el desarrollo de actividades que forman parte del núcleo del negocio. ¿Qué está diciéndonos Indecopi? No solo es barrera burocrática la prohibición de tercerizar las actividades del núcleo del negocio, sino que también es barrera burocrática la desnaturalización producto de esta tercerización de actividades del núcleo del negocio. Es decir, es barrera burocrática el que me obliguen a incorporar a esos trabajadores de la empresa tercerizadora a la empresa principal. La verdad, esto nos causó bastante sorpresa. Vayamos a la siguiente. Y ahí ya viene una explicación de Indecopi. ¿Por qué está diciendo que es una barrera burocrática ilegal? Porque por cuanto el Ministerio de Trabajo no cuenta con competencias para imponer estas medidas. Contraviene el principio de legalidad. Y los abogados que están presentes saben que el principio de legalidad es fundamental en la ley 27444. Si no se cumple de acuerdo a la ley o el procedimiento establecido por ley, es nulo. Entonces, para Indecopi dice, a ver, el Ministerio de Trabajo, tú que has sido denunciado en este proceso, no has cumplido con la norma, no has cumplido con el procedimiento legalmente establecido, por lo tanto has quebrantado el principio de legalidad. Contraviene el artículo 3 de la Ley de Servicio de Tercerización. ¿Por qué? Porque esta Ley de Servicio de Tercerización, la original, ¿qué decía? Establecía que los contratos de tercerización tienen por objeto que una empresa tercerizadora se haga cargo de una parte integral del proceso productivo, sin establecer limitaciones respecto del tipo de actividades de tercerizar. Y allí vemos un punto entre telones, ¿no? La ley de tercerización, esta que creó la figura de tercerización, está en una ley. Y esta norma que emitió el Ministerio de Trabajo para restringir la tercerización está en un decreto supremo, emitido por un ministerio. La ley fue emitida por el Congreso. Entonces, ahí vemos que hay un conflicto de normas. Lo que está diciendo Indecopi, tu norma, Ministerio de Trabajo, está contradiciendo lo que dice la ley de tercerización. Porque en la ley de tercerización se ha permitido la tercerización sin restricciones respecto al tipo de actividades a tercerizar. Así que sí se puede tercerizar, aunque sean las actividades del núcleo de negocio. ¿Qué más? Asimismo, la imposición de medidas denunciadas, de las medidas denunciadas, contraviene el numeral 14.1 del artículo 14 del Decreto Supremo 01-2009 CHUS, que es el reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de proyectos normativos, difusión de normas legales de carácter general. Y allí viene el procedimiento para emitir esa norma.
¿Qué pasó? Y parece que los asesores del Ministerio de Trabajo, los abogados o el equipo de asesores, se les fue. ¿Qué sucedió? El Ministerio de Trabajo no publicó el proyecto de este decreto supremo. Este proyecto del decreto supremo 01/2022 que establecía estas restricciones debió publicarse antes. El proyecto, no la norma, el proyecto. En un plazo no menor de 30 días antes de la fecha prevista para su entrada en vigor. Es decir, debiste publicar el primer proyecto 30 días antes de que lo publique ya la norma que iba a entrar en vigencia. Pero no publicaste el proyecto, publicaste de frente la norma. En el peruano, en sus portales electrónicos o en cualquier otro medio. Tampoco justificó los motivos por los cuales considero que la norma de esta publicidad se encontraba dentro de los supuestos de exoneración de publicación. Que la norma, de este decreto supremo 01/2022 pudiera encontrarse exceptuado de esta publicación del proyecto. Entonces, no cumpliste con la norma, Ministerio de Trabajo, no cumpliste con el procedimiento de publicidad. Adicionalmente, cuando se aplica al sector minería, contraviene el numeral 11 del artículo 37 de la Ley General de Minería, según el cual los titulares de las concesiones cuentan con el atributo de contratar la ejecución de trabajos de exploración, desarrollo, explotación y beneficio con empresas especializadas inscritas en la Dirección General de Minería, consideradas como actividades nucleares de su proceso productivo. Entonces, ahí encontramos otra contradicción. Indecopi dice, mira, no has considerado que esta norma que ha sacado el Ministerio de Trabajo está contradiciendo o está afectando de manera frontal la norma que establece que las mineras sí pueden tercerizar estas actividades que son de su núcleo del negocio. Así que, de conformidad con el artículo 10 del Decreto Legislativo 256, se dispone la inaplicación de estas medidas en favor de la minera COSAP. Y hasta allí nosotros podemos decir, efectivamente, entonces está bien, ya Indecopi hizo un razonamiento, todo, pero solo está favoreciendo a la minera. Y nosotros, entonces sigamos leyendo en la siguiente diapositiva qué dice Indecopi al respecto. Se dispone que una vez que la presente resolución haya quedado consentida o sea confirmada, se procede a la publicación de un extracto en las separadas normas legales del Diario Oficial Peruano y de su texto completo en el portal informativo sobre eliminación de barreras burocráticas. Que fue conforme con lo establecido en el artículo 8 del Decreto Legislativo 256, se dispone la inaplicación con efectos generales. Y allí es que viene, digamos, el efecto ola a todos los que estamos alrededor. Dice Indecopi, no lo voy a inaplicar solo para COSAP y minera, lo voy a inaplicar con efecto general a todos los agentes económicos. Y así lo señala de forma expresa. Se dispone la inaplicación con efectos generales en favor de todos los agentes económicos o ciudadanos que se vean afectados por las medidas declaradas ilegales en el presente procedimiento. Y se precisa que este mandato de inaplicación surtirá efectos a partir del día siguiente de publicado el extracto de la presente resolución en el Diario Oficial Peruano. Hasta ahí vemos que esta denuncia promovida por COSAP y Minera, que inaplicó las restricciones a la tercerización, así como la desnaturalización producto de la tercerización de actividades del núcleo del negocio, no solo se inaplicaron para ellos, sino Indecopi está diciendo, conforme al análisis que hemos realizado y a la contradicción con otras normas, es que declaramos que no se aplique no solo para ellos, sino para todos los ciudadanos a nivel nacional. Todos los que se vean afectados no tienen por qué aplicar esto. Es lo que está diciendo Indecopi. Ahora, ¿qué más? El incumplimiento de los mandatos de inaplicación, es decir, si el Ministerio de Trabajo, SUNAFIL u otros incumplen este mandato de inaplicación de Indecopi, podrán ser sancionados con una multa de hasta 20 UITs. Estamos hablando de 20 UITs, más de 90.000 soles, me parece. Entonces, dispone incluso una multa si incumplen este mandato de inaplicación. Además, una medida correctiva
de que informe el Ministerio de Trabajo a los administrados acerca de las barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento, no mayor de 5 días hábiles de notificar la resolución que declare firme esta resolución. Entonces, Indecopi, ¿qué más le dice? El Ministerio de Trabajo informa a todos que he declarado y barrera burocrática ilegal tu restricción. Hasta acá hemos visto que Indecopi se ha pronunciado, pero todavía no podemos decir que esto ha terminado. ¿Por qué? Esta resolución, la 289-2022, emitida por la CEB, que es la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi, en agosto del 2022, es la resolución que agota la primera instancia, pero todavía no agota la vía. Esto ha sido notificado a ambas partes, tanto la minera como el Ministerio de Trabajo. Incluso SUNAFIL, si leen, ya pueden leer toda la resolución, son como 54 páginas. Si leen toda la resolución van a encontrar ahí que SUNAFIL también se quiso meter al problema. SUNAFIL planteó una intromisión, o sea que él también lo metan al proceso porque él también es parte de esta discusión. Y lo que dijo Indecopi fue: no, tú no tienes nada que ver acá. Aquí esta norma ha sido publicada por el Ministerio de Trabajo, yo con él voy a discutir. Tú SUNAFIL no tiene nada que ver, y lo sacó. Entonces, esta norma no agota la vía. Todavía el Ministerio de Trabajo tiene 15 días hábiles para apelar, que todavía no se vencen. Los 15 días hábiles del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, de hecho, que va a apelar esta resolución de Indecopi, porque no está de acuerdo. Y Indecopi lo que va a hacer es elevar de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, lo va a elevar a la sala especializada en eliminación de barreras burocráticas del Tribunal de Indecopi, para que esta sala, en segunda y última instancia, sea quien determine si este razonamiento es correcto o no y confirme o revoque la resolución. Lo más probable, conociendo a Indecopi, es que confirme la resolución. Y si confirma, agota la vía administrativa. Y allí sí, esto se tiene que cumplir. Mejor dicho, se tiene que inaplicar las restricciones a la tercerización. Ahora, los que son abogados y que estén escuchando seguramente me captarán esto más rápido, que en un procedimiento administrativo, cuando se agota la vía administrativa, yo tengo 3 meses para ir a la vía judicial. Pero ir a la vía judicial a través de una demanda de contencioso administrativa no deja de aplicar la resolución administrativa. Es decir, si el Ministerio de Trabajo quiere judicializar contra Indecopi, demandar a Indecopi, no significa que va a inaplicar esto. De todas maneras se tiene que aplicar, salvo que un juez le otorgue una medida cautelar, que es otra cosa, es otro asunto. Pero por ahora tenemos que esperar a la segunda instancia. Ahora, resumiendo, pero espero haber sido un poco claro en esto porque es un poco técnico respecto a lo que dijo Indecopi, que se contravienen estas normas o no, ¿no? ¿Por qué Indecopi? Y vayamos a la diapositiva siguiente, ahí van a encontrar un resumen más ligero, más light de este razonamiento de Indecopi. ¿Por qué Indecopi le dijo al Ministerio de Trabajo barrera burocrática tus restricciones y tu desnaturalización? Porque el Ministerio de Trabajo no cuenta con las competencias para imponer las medidas dictadas, ya que contraviene el principio de legalidad. ¿Qué más? El Ministerio de Trabajo contraviene la ley 29245, que es la ley de servicios de tercerización, es decir, va contra otra ley. ¿Qué más? La imposición de las medidas limitantes contra la tercerización contraviene con el reglamento que establece disposiciones respecto a la publicidad. Se olvidaron de publicar el proyecto antes de emitir esta norma final del Decreto Supremo 01/2022. Se le pasó por alto al Ministerio de Trabajo. Y finalmente, bueno, la inaplicación establecida que prohíbe la tercerización a favor de todos los agentes económicos se dará cuando el proceso termine y esta decisión sea confirmada por la sala especializada de Indecopi. Vayamos a la siguiente. En la medida que esto concluya, si esto concluye, ya sea vía consentida es cuando no impugna, ¿ya? Cuando no se impugna, el Ministerio de Trabajo no dice nada y se queda callado, cosa que es improbable, o si apela y pasa revisión y la sala confirma, pues, y se publique esto en
Diario Oficial Peruano, recién allí se va a aplicar a nivel general. Ya hay una resolución en primera instancia, faltaría la de segunda instancia que confirme, de Indecopi, y también tenemos que saber que esta no es la primera denuncia que han interpuesto contra esta ley. Esta ley de restricción de tercerización laboral es la ley más cuestionada del actual gobierno, es la que más demandas ha recibido. En el tema, ante Indecopi nada más se han presentado 94 denuncias contra el Ministerio de Trabajo solicitando que sea declarada barrera burocrática ilegal. Y esta es la primera que han resuelto, emitida el 18 de agosto. Hasta ahí espero poder haber, digamos, llegado a este punto, habiendo podido entender qué es la tercerización. Mi principal enfoque ha estado en la tercerización, que es lo más usual. La intermediación, muy pocas empresas se dedican a la intermediación, pero la tercerización casi todas, o la gran mayoría. Entonces, ya sabemos que la tercerización, sus características, cómo funciona, cómo esto se podría desnaturalizar en este año, del Decreto Supremo 09/2022 TR, que entró en vigencia el 22 de agosto del 2022. Y el pronunciamiento de Indecopi, que nos sorprendió a todos, diciendo: la verdad, esto que ha hecho el Ministro de Trabajo es ilegal, es una barrera burocrática, ilegal. Así que no se debe aplicar. Vamos a ver cómo termina esta historia. Todavía estamos en plena novela, ¿no? Vamos a ver qué dice Indecopi finalmente cuando el Ministro de Trabajo apele y si confirma o no. Y de acuerdo a eso ya podemos decir, no lo apliquen o sí. Hasta ahorita tenemos una situación expectaticia, ¿no? En este pleito entre el Ministro de Trabajo versus Indecopi sobre las restricciones a la tercerización. Bueno, gracias.